A ver. Muy bien, jóvenes, vamos a desarrollar a continuación la separata de biología. El día de hoy nos toca organografía vegetal. En esta separata nosotros vamos a revisar algunos puntos que ya hemos ido comprendiendo durante las clases, como por ejemplo, puntos importantes como la definición. La organografía vegetal es la ciencia encargada de estudiar los órganos de las plantas. Ahora, los órganos de las plantas se pueden escribir en dos. Tenemos los órganos vegetativos y los órganos reproductivos. En el caso de los órganos vegetativos tenemos la raíz, el tallo y la hoja, cada uno con una función específica. La raíz se encarga de la absorción, mientras que el tallo se encarga de la conducción y la hoja de la transformación. Vamos a ver qué significa cada punto de ellos. Pero aparte de eso tenemos los órganos reproductivos, que es el caso de la flor. Recuerden de que la flor va a transformar en semillas. Las semillas es lo que te da el fruto. Y las semillas al mismo tiempo es lo que te da la nueva planta. Entonces se puede decir que el fruto sale una nueva planta. Pongámoslo de este modo. Si tú tienes una semilla, tienes un árbol de manzano. En este caso, el árbol de manzano no te da una flor, pero sí te da un fruto. Entonces, obviamente el fruto primero va a empezar como un tipo de flor que va a salir de la vaina. Entonces, ese tipo de fruto va a contener dentro las semillas. Entonces, en un árbol de manzana, cae una manzana por el borde de la planta y esa manzana, con esas semillas, va a originar una nueva planta. Entonces, esto de aquí nos comprueba de que el órgano reproductivo viene a ser flor, fruto y nueva planta, en ese orden. Entonces, vamos a observar algunos de los puntos más importantes de cada uno de ellos, de estos 4 puntos. El primero es la raíz, ¿no? La raíz, su etimología viene de la voz griega rizo, que significa raíz. Las propiedades es que tiene un geotropismo positivo e hidotropismo positivo, pero fototropismo negativo. ¿Qué quiere decir esto en español? Que la raíz no se va a combinar comúnmente justamente con el agua o con el oxígeno que está alrededor. En cambio, sí con geotropismo, es decir, con la tierra. Va a tener un geotropismo positivo. Es decir, es combinable con la tierra. Hidrotropismo es que es combinable con el agua también. Pero fototropismo negativo, es decir, que no entra en contacto con la luz comúnmente. También tenemos otra de sus propiedades, otra de sus funciones principales, es que la absorción de nutrientes, fijación de la planta al suelo y reserva de alimentos. Como puedes ver, la raíz, no solamente las hojas absorben nutrientes, la raíz también. Recuerden de que hay plantas que no tienen hojas, como por ejemplo los cactus, no tienen hojas. Entonces, la absorción de los nutrientes se da justamente por a través de las raíces. Esto no quiere decir que las hojas no absorban la energía, también la absorben, pero la raíz también lo hace. Entonces, tenemos por eso una absorción a través de las raíces. Las partes de la raíz, primero que nada, tenemos la zona meristemática que permite el crecimiento. La zona desnuda, sin pelos o vellosidades para el crecimiento. Y la zona pilífera, con pelos o vellosidades que absorben la savia bruta. Aparte tenemos tipo de raíces, ¿no? Como la raíz fasciculada, tenemos la raíz napiforme, la raíz tuberosa, las adventicias y las acuáticas. Recuerda que también tenemos plantas acuáticas, ¿no? Tenemos otra de las segundas partes que es el tallo. El tallo viene de una voz latina que significa caulis, es decir, tallo, que a su vez proviene del griego talos, que significa rama verde. Bien, las propiedades también vemos que tiene un geotropismo negativo, es decir, que no está hundido en la tierra, comúnmente. Tiene un idiotropismo positivo, es decir, que también absorbe el agua. Y un fototropismo positivo, es decir, que absorbe también la luz solar. Pero tiene termotropismo positivo. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto. Una de las funciones principales también del tallo. El tallo es que una de las funciones, una de las partes del tallo, importantísima, como pueden ver, una de las funciones principales es que da estabilidad a la planta, como pueden observar. Le da una estabilidad, una longitud directa. Tenemos aparte la hoja, que viene de una voz latina, ¿no?
Sus propiedades son fototropismo positivo, porque como les dije, la hoja absorbe la luz solar. Su función es, bueno, la más clásica y más conocidísima, que es la fotosíntesis, que lo hemos visto ya anteriormente. La fotosíntesis, que es la respiración y transpiración. Recuerden que la hoja toma CO2 y lo convierte en O2, que es decir, el oxígeno que nosotros respiramos. Ellos toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, que es lo que permite la respiración de todos los seres en la Tierra. Bien, tenemos algunos puntos importantes, ¿no? Mencionar, por ejemplo, que la raíz es un órgano vegetal que jamás hace fotosíntesis, ya que no posee clorofila. La hoja es el principal órgano fotosintético de la planta. En la parte inferior de nuestra separata vamos a ver algunos puntos que vamos a copiar de la retroalimentación. El órgano reproductor de las plantas superiores es las flores. Recuerden eso. Es el órgano reproductor de la planta superior, las flores. Las flores, acuérdense cuando piensen nada más en reproducción, recordemos a las flores y los girasoles y las abejas, ¿no? Se encargan precisamente de la reproducción de la planta. La papa es un tipo de tallo, eso se llama tubérculo, ¿ya? Es un tipo es un tipo de tallo denominado tubérculo, o también le podemos decir, como ha mencionado en la parte de aquí arriba, raíz tuberosa. Bien, también tenemos órganos vegetales que absorben agua y sales minerales. Es la raíz, ¿recuerdan? La raíz absorbe el agua y sales minerales. También lo hacen, también lo pueden hacer las hojas, pero las hojas principalmente lo que absorben es el oxígeno. Entonces, el órgano principal que absorbe el agua y los sales minerales es la raíz a través del suelo. Cumple la función de transporte de las plantas, es el tallo. El tallo es lo que transporta todo lo que es la fotosíntesis. Tenemos aparte, en la parte inferior, tenemos donde dice, trabajando en clase, los órganos vegetales. Recuerden que en los órganos vegetales el reproductivo es el flor y fruto, y que en los vegetativos son raíz, tallo y hojas. Son los principales. De hecho, las plantas tienen más partes, pero esas son las principales de todas. Ya los vegetativos, raíz, tallo y hojas, y en reproductivo flor y fruto. Aquí hay una breve lectura que me hablan de la tuna. La tuna es una fruta que se cultiva desde tiempos remotos en nuestro país, encontrándose rastros de ella en textiles de la cultura Wari, Tiahuanaco, Chimú. Su uso en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria hacen de la tuna una fruta con enormes propiedades y múltiples usos. Entonces estamos hablando de una planta milenaria, es una planta que ya tiene miles de años en nuestro territorio. Su nombre, su nombre científico es Opuntia ficus indica, pero comúnmente se le conoce como tuna o nopal. Profesor, Sí, dígame. Joseph dice si lo puede dejar entrar a la reunión. A ver, ah, sí, acá está. Profe, ¿me escucha, profe? Sí, dime. Ah, no, nada, que entré un poco tarde, profe. Mi perro está como malito y se acaba de vomitar. Entonces tenía que limpiar sus cositas. Ah, ya está, no hay problema, no hay problema. Bien, Sí, profe. como les indicaba, es una planta milenaria, ¿no? Que se le conoce como tuna o nopal. Es decir, no solamente tiene el nombre de tuna, también se lo conoce como nopal. En algunos países, sobre su origen se suscitaron algunas discrepancias, pues muchos suelen señalar a la tuna como una fruta oriunda de México. Es decir, se ha llegado a pensar de que la tuna en realidad no es del Perú, sino es de México. Sin embargo, Antonio Brack, estudioso y experto ecologista, señala en su libro, en un libro que él escribió que se llama Perú, 10.000 años de domesticación, que la tuna fue cultivada y consumida por los antiguos habitantes del Perú hace 2.000 años. Ahora, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo, o sea, él puede afirmar eso? Porque hay otro país que afirma lo mismo. Lo que pasa es que en el Perú, en las culturas prehispánicas, hacían uso de la cochinilla. La cochinilla es un insecto que crece en esa planta para el teñido de sus textiles. Recuerden que los textiles incaicos tenían un montón de colores. Entonces, utilizaban ese insecto para teñirlo. Y ese insecto solamente está en la tuna, lo cual hemos encontrado 47 muestras de 52 textiles examinados que pertenecían a la cultura Tiahuanaco, Chancay, Chimú. Eso quiere decir que la tuna fue llevada a los españoles, por los españoles a Europa y desde ahí distribuida a otros países del mundo. Y esta gran dispersión geográfica ha originado muchos tipos de características locales propias. Es decir, que la tuna, al ser cultivado en diferentes lugares con diferentes ecosistemas, ha ido modificando su composición. Y por eso es que ahora la tuna tiene diferentes formas en diferentes países.
Bien, aquí abajo dice completa con información del texto. Nombre científico de la tuna es Opuntia ficus indica. El libro del ecologista Antonio Brac se llama Perú, 10.000 años de domesticación. La cochinilla, pues no es el insecto, ¿no? Que decimos que crecíamos sobre la tuna. Y los españoles llevaron la planta de la tuna a Europa. Entonces, como podemos ver, ¿no? Son varios puntos que tenemos que ver sobre esta planta, ¿no? Son varias cosas. Luego, aquí debajo, nosotros vemos, aquí podemos ver, ya les he marcado las preguntas. Aquí te dice el principal órgano fotosintético de la planta es la hoja. Es el principal órgano que recibe la fotosíntesis, ¿no? Es la hoja. El órgano reproductor de la planta, ya les había dicho bien claramente que es la flor. Órgano vegetal que absorbe la savia bruta es la raíz. Tú dirás, pero la savia bruta, pero la raíz, lo que pasa es que la raíz absorbe el agua y las sales minerales, que a su mismo se conforman en savia bruta. Por eso es que decimos que es la raíz. Ciencia que estudia los órganos de una planta, esa es la organografía, que es la clase que estamos viendo el día de hoy. La parte de la hoja, denominada tallo de la hoja, se llama peciolo. Esta pregunta no está dentro de las preguntas que están allí, dentro de la información que está en la parte superior, pero se las estoy colocando para que ustedes ya no tengan que hacer esta investigación, ya que nos vamos a enfocar directamente en el desarrollo de nuestra planta que vamos a trabajar el día de hoy en la segunda hora de clases. Tenemos en la pregunta número 6 que dice, las yemas axilares dan origen a las ramas. Las yemas axilares que están justamente fuera del tallo, lo que te dan origen a las ramas. La raíz posee geotropismo. Bien, en efecto, la raíz posee geotropismo positivo, ¿ya? Un geotropismo positivo. Otro que dice que es parte de la planta que indica que también realiza la fotosíntesis es el tallo. Acuérdense que también hay tallos verdes que realizan la fotosíntesis. La función del tallo por la cual se transporta la savia bruta y elaborada se llama conducción. Y por último, no es un tipo de raíz. Bueno, tenemos raíces fasciculadas, napiformes, acuáticas y adventicias. Eso quiere decir que el único que no encaja en esa descripción es la flor. La flor no es un tipo de raíz, la flor es un órgano reproductor de la planta. Entonces, ustedes se encargan de hacer el marcado de estas preguntas en sus correspondientes separatas. Ustedes se van a encargar de hacer su marcado. Ahora, como te vuelvo a repetir, este marcado de estas preguntas no lo vas a enviar por Classroom. Este marcado de estas preguntas ustedes solamente lo van a conservar para ustedes mismos. Lo van a conservar para que ustedes, cuando venga su balotario, nuevamente les repito, cuando llegue el balotario, ustedes tengan de dónde estudiar, tengan de dónde repasar sus balotarios. Entonces, para que tengan de dónde marcar, cosa que ustedes, ya, me han dado este balotario, ok, tengo estas preguntas, ya, estas preguntas deben estar en mi separata. Entonces, ustedes van a encontrar estas preguntas en la separata. Entonces, ahorita aquí ya les están viendo, entonces ustedes ya tienen esta hoja completa junto con las anteriores, lo que les va a facilitar que para su examen mensual esto se les haga increíblemente sencillo. Ahora, aquí pueden ver, ¿no?, las preguntas que hemos marcado. Voy a pasar todo desde arriba, desde retroalimentación, que era todo lo que teníamos que llenar. Nuevamente les repito, el órgano reproductor de las plantas superiores son las flores. La papa es un tipo de tallo denominado tubérculo o tuberoso. En la número 3 dice, órgano vegetal que absorbe agua y sales minerales es la raíz. Cumple la función de transporte de las plantas es el tallo. En los órganos vegetales el reproductivo es flor y fruto. Los vegetativos son raíz, tallo, hojas. ¿Qué es lo que podemos ver en la parte superior, ¿no? En la parte superior de la hoja, en la información, hay dos tipos de órganos en la planta, los reproductivos y los vegetativos. Los vegetativos son raíz, tallo, hoja, y los reproductivos son flor, fruto. Bien, más abajo hemos visto esta lectura en la que hemos hablado de la tuna, que también comúnmente en otros países es considerado como nopal, ¿ya? Lo llaman como nopal. Aquí en el gráfico pueden ver que la tuna en diferentes países, su composición ha ido cambiando debido al ecosistema donde se ha encontrado. Y es por eso que ahora lo pueden ver en diferentes formas, no solamente en una. Bien, el libro de Antonio Brac se llama Perú, 10.000 años de domesticación. Nombre científico de la tuna es Opuntia ficus indica. El insecto que crecía sobre la planta de la tuna es la cochinilla. Y los que llevaron la planta de tuna a Europa fueron obviamente los españoles, que en ese entonces hacían ocupación de los territorios sudamericanos. Entonces, como les vuelvo a repetir, ¿no? Lo que ustedes van a hacer en esta clase, van a agarrar, van a marcar sus separatas y lo van a conservar para ustedes mismos. Conserven esta separata, conserven sus
aquí sus preguntas marcadas, porque cuando les mande su balotario para su examen mensual, ustedes ya van a tener ¿cómo se llama? Van a Leer, poder tener de dónde estudiar. extraer. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ninguna, profe. Perfecto. Yo sí Muy tengo, bien. bueno, no sé si va con química, Sí, dime. biología, profe. Usted dijo en Bien. plan que podría ser tierra abonada y después a tierra normal, ¿verdad? Claro, pueden hacerlo con tierra normal, pero el problema es que si lo hacen con tierra normal van a tener que nutrir la tierra. Para hacer la elaboración de esta planta, la tierra que van a utilizar tiene que estar nutrida. Entonces, cuando yo me refiero a Se le echa, nutrimiento, profesor, dime. se le echa, creo, ¿cómo se llama? Cáscaras de frutas, algo así. Exactamente, eso es lo que fertiliza las plantas. Entonces, si ustedes utilizan cualquier tipo de tierra, le pueden echar cáscaras de huevos, cáscaras de otros alimentos, cualquier materia en composición. Pero principalmente pueden utilizar el abono. El abono les cuesta, creo que un sol, creo que está el abono, un bolsón, es un sol o dos Está soles, un creo que sol, está. profesor. Un sol o dos soles, Mm, creo que está una bolsota de abono. El día de ujú. hoy vamos a trabajar en nuestra segunda hora de clases, justamente todo este tema. Lo vamos a trabajar en nuestra segunda hora de clases. De momento, en este espacio que tenemos entre una clase y la otra, les voy a ir enviando ahorita el video de química para que lo revisen, porque esa fotografía sí la tienen que enviar. La fotografía del curso de química, eso sí lo tienen que enviar. Entonces, revisen por favor la grabación que les he hecho en química para que ustedes puedan justamente ir avanzando con este tema. Bien, Ok, jóvenes, ¿queda todo claro? sí.